La nieve caía lenta sobre las montañas del territorio de Montana, cubriendo los pinos con un velo blanco que parecía eterno. El viento ululaba entre las ramas como un lamento viejo, y el hombre que cabalgaba solitario por el sendero apenas levantaba la vista. Se llamaba Elias Crow, un hombre grande, de barba descuidada y mirada cansada. Nadie sabía cuántos inviernos había pasado solo en esas montañas, ni por qué prefería el silencio de los lobos a la compañía de los hombres. Lo único cierto era que cuando bajaba al pueblo, lo hacía solo por 3 cosas: sal, pólvora y soledad. Ese invierno, sin embargo, bajó por algo más. El pueblo de Dry Creek estaba medio enterrado bajo la nieve cuando Elías llegó. En la calle principal, frente al viejo almacén general, se reunía una pequeña multitud. Un carruaje cubierto, tirado por 2 caballos huesudos, estaba detenido frente al edificio del alguacil, y allí, sobre el suelo embarrado, había una muchacha delgada, vestida con un abrigo demasiado grande para su cuerpo. Su cabello largo y oscuro le caía sobre la cara, y sus manos temblaban mientras miraba a nadie en particular. Elías se detuvo observando. La mujer que la acompañaba, una dama de rostro afilado, labios pintados de rojo y voz de serpiente, hablaba con el alguacil. «No sirve para nada», decía ella, alzando la voz para que todos oyeran. «Es muda, sorda, no escucha ni habla, y yo no puedo seguir manteniendo bocas inútiles. Si alguien quiere llevársela, que la lleve». Hubo un murmullo entre los presentes. Algunos hombres se rieron, otros bajaron la mirada. Elías sintió algo frío en el pecho, no por la nieve, sino por el tono con que esa mujer hablaba de la muchacha. El alguacil resopló. «No es costumbre vender personas aquí, señora». «Entonces considérelo una adopción», dijo ella sonriendo, «pero una que viene con un precio. $5 y se la lleva. Si no, la dejo en la carretera». Elías desmontó sin decir palabra. Caminó entre la gente, cada paso pesado sobre la nieve. Nadie lo detuvo. Todos sabían que con los hombres de montaña no se discutía. Se detuvo frente a la mujer y la miró a los ojos. ¿Dijo $5? La mujer asintió sorprendida. Elías sacó una bolsa de su abrigo y contó las monedas. Las dejó caer en su mano con un tintineo metálico. Luego miró a la muchacha. «¿Cómo se llama?» «No tiene nombre», contestó la madrastra. Su madre murió pariéndola y su padre bebió hasta olvidarla. «Yo la llamaba la muda. Llámela como quiera». Elías no respondió. Tomó a la muchacha del brazo con suavidad. Ella tembló, pero no intentó huir. Su piel estaba helada, sus labios resecos. La envolvió mejor en su abrigo y la llevó hasta su caballo. Nadie dijo una palabra mientras él la subía a la montura y luego montaba detrás de ella. El viento soplaba fuerte cuando salieron del pueblo. La mujer que se quedaba atrás sonreía, satisfecha mientras el carruaje se alejaba, pero Elías, al mirar hacia la montaña, no vio más que la soledad de un nuevo invierno y la presencia muda de una vida que acababa de cambiar la suya. Cabalgó por horas. La muchacha no habló, no miró atrás, no hizo ningún sonido. Elías pensó que realmente no escuchaba. De vez en cuando él murmuraba cosas simples por costumbre. «Ya falta poco, el refugio está cerca, no temas». No esperaba respuesta, pero no sabía que cada palabra suya se hundía en los oídos de ella, como semillas en tierra nueva. Cuando llegaron a su cabaña, la noche había caído. Encendió el fuego, preparó café y buscó una manta limpia. La muchacha se sentó junto al hogar, con las manos extendidas hacia el calor. Su rostro a la luz de las llamas tenía una belleza extraña. No era la de las mujeres del pueblo pintadas y ruidosas, sino una belleza callada, triste. Elías sirvió un plato de sopa y se lo tendió. Ella lo aceptó con un leve movimiento de cabeza, sin mirarlo directamente. «Aquí estarás a salvo», dijo él en voz baja. «Nadie te hará daño». Ella lo observó por un instante y en sus ojos oscuros hubo un brillo fugaz, como si hubiera entendido, pero al instante bajó la mirada y siguió comiendo despacio. Elías pensó: no oye, pero entiende el silencio. Esa noche durmieron bajo el mismo techo, él en su cama, ella en el rincón junto al fuego. Afuera la tormenta rugía, dentro, solo el crujido de la leña. Y sin saber por qué, Elías soñó con una voz femenina que lo llamaba por su nombre, una voz dulce que no había escuchado en años. A la mañana siguiente, cuando abrió los ojos, la vio de pie frente a la ventana mirando la nieve. Tenía el cabello suelto, y en la luz del amanecer parecía casi irreal. Elías pensó que la soledad a veces traía visiones, pero ella giró y lo miró,
y él supo que esa visión respiraba. «Buenos días», murmuró él. Ella no respondió, pero una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Elías salió a cortar leña, y cada golpe del hacha contra el tronco resonaba entre los árboles. Desde la puerta la muchacha lo observaba. Había en su mirada algo que él no entendía del todo, no miedo, sino curiosidad, y una especie de ternura escondida. A mediodía, cuando volvió, la encontró barriendo el suelo y ordenando la mesa. Él se quedó quieto un momento, sin saber si detenerla o agradecerle. «No tienes que hacer eso», dijo dejando la leña. «Aquí nadie te obliga a nada». Ella lo miró y bajó la cabeza. Pero mientras él se inclinaba para dejar el hacha, ella movió los labios con un gesto casi imperceptible. Él no lo notó, pero ella susurró apenas audible: «Gracias». Aquel fue el primer día de un invierno que los uniría para siempre. Elías creía haber comprado el silencio, pero en realidad había rescatado una voz que aún temía hablar. Los días en la montaña se alargaban como si el tiempo mismo se negara a avanzar. La nieve seguía cayendo, cubriendo todo con un manto blanco que brillaba como plata bajo la luz del sol. Elías trabajaba en silencio, cortando leña, revisando las trampas, alimentando los animales, y ella, la muchacha sin nombre, lo seguía a todas partes, silenciosa como una sombra. Al principio, él pensó que lo hacía por miedo, por no quedarse sola en la cabaña, pero pronto comprendió que había algo más en su mirada, una curiosidad contenida, como si cada gesto de él le resultara nuevo y misterioso. Elías había conocido muchas mujeres en su vida, pero ninguna como ella. No hablaba, no gesticulaba, no pedía nada. Solo estaba allí, como si el silencio entre ambos fuera una conversación invisible. Él comenzó a dejarle pequeñas tareas, más por compañía que por necesidad. Le enseñó a encender el fuego, a pelar las papas, a cuidar del caballo viejo que tenía por único amigo. Ella aprendía rápido, observando con una atención que no parecía propia de alguien que no podía oír. Cada vez que él le mostraba algo, ella asentía con precisión, como si entendiera cada palabra. Una tarde, mientras el viento silbaba entre las rendijas de la cabaña, Elías la sorprendió mirando un libro viejo sobre la mesa. Era una Biblia desgastada, la única herencia que le había quedado de su madre. La muchacha pasaba los dedos por las letras con delicadeza, como si el papel quemara. «¿Sabes leer?», preguntó él, sabiendo que no obtendría respuesta. Pero ella levantó la vista, lo miró con esos ojos profundos y asintió lentamente. Elías sintió un extraño calor en el pecho. «Entonces, quizá puedas escribirme algo». Le alcanzó un trozo de carbón y un pedazo de papel. Ella lo tomó, vacilante, y escribió despacio como si temiera equivocarse. «Puedo leer, pero no puedo hablar». «No debo». Elías frunció el ceño. «No puedo», habría aceptado. Pero no debo sonaba distinto, como si hubiera una prohibición, un secreto detrás de su silencio. «¿Por qué no debes?», preguntó en voz baja. Ella solo lo miró, con una tristeza que lo atravesó como un cuchillo, y dejó caer el carbón. Después se alejó hacia el fuego y se sentó abrazándose las rodillas. No volvió a escribir nada ese día. Esa noche, mientras dormía, Elías escuchó un sonido leve, algo entre un suspiro y una palabra. Abrió los ojos. La cabaña estaba a oscuras, solo el fuego moribundo lanzaba destellos naranjas. La vio junto al hogar temblando, sus labios moviéndose. «Mamá», susurró ella casi sin voz. Elías se quedó inmóvil. No quiso asustarla. Fingió dormir, pero su corazón golpeaba fuerte. No estaba sorda. La había oído perfectamente. Durante los días siguientes fingió no saberlo. No quería enfrentarse a ella, ni romper la paz que habían construido, pero empezó a observarla de otra forma. Cómo giraba la cabeza cuando él hablaba, cómo fruncía el ceño si el viento golpeaba fuerte, cómo se estremecía con el ladrido lejano de un coyote. Todos esos pequeños gestos decían lo que las palabras no podían. Una tarde, mientras la nieve caía en remolinos, Elías dejó caer una olla sin querer. El ruido metálico resonó por toda la cabaña, y ella instintivamente se llevó las manos a los oídos. Él la miró. Ella se quedó congelada. Elías se acercó despacio. «Puedes oírme, ¿verdad?», dijo con voz serena. Ella no respondió. «No tienes que fingir más, no voy a hacerte daño». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No», murmuró apenas audible. «No lo digas».
No quiero volver. Elías dio un paso atrás. Era la primera vez que escuchaba su voz. Frágil, temblorosa, pero tan humana que le dolió. ¿Volver? ¿A dónde? Ella lo miró como si esa pregunta le partiera el alma. Con ella. Si saben que oigo me llevará de vuelta. Y no quiero. Prefiero el silencio aquí. Contigo. Elías sintió un nudo en la garganta. Entendió de golpe la magnitud de su miedo. Aquella madrastra cruel la había vendido como si fuera un mueble. Y ella, para sobrevivir, había fingido una sordera que le aseguraba compasión y olvido. Nadie vendrá por ti, dijo él con una firmeza que no admitía duda. Nadie. Ella lo miró como si no creyera merecer esas palabras, pero algo cambió en su rostro. Por primera vez sonrió de verdad. Desde ese día empezó a hablar poco a poco, no mucho, apenas frases cortas. Su voz era suave, como una melodía que el invierno había guardado durante años. Le contó que su nombre era Clara, aunque nadie lo usaba desde que su madre murió. Le habló de los golpes, del encierro, de los días sin comida. Elías escuchó en silencio, con el rostro endurecido, pero los ojos llenos de ternura. No la interrumpió. Solo le tendió una manta y le dijo, «Ya no estás sola, Clara». El tiempo en la montaña comenzó a tener otro ritmo. La cabaña, que antes era solo refugio, empezó a oler a pan recién hecho, a té, a vida. Elías se sorprendía a sí mismo hablando más de lo habitual, contándole cosas de su pasado, de su padre, de los años en que fue soldado y de cómo terminó huyendo de todo. Ella lo escuchaba con una atención silenciosa, a veces riendo por lo bajo, a veces con los ojos húmedos, a veces cuando el viento soplaba fuerte. Ella se acercaba al fuego y cantaba bajito, una melodía sin palabras, triste y dulce, que parecía curar el alma. Elías la escuchaba desde la puerta, sintiendo que algo dentro de él, algo que había estado muerto durante años, comenzaba a despertar. Pero no todo podía ser paz. Una tarde, mientras revisaban las trampas en el bosque, vieron huellas frescas, no de animales, de botas. Elías se puso tenso. «No sube nadie por aquí», murmuró. Clara palideció. «Ella», susurró. «Dijo que si huía mandaría hombres a buscarme». Elías apretó la mandíbula. «Que vengan». Esa noche preparó la escopeta y apagó el fuego temprano. Afuera el viento rugía. Clara dormía, pero su respiración temblaba. Elías la observó largo rato y pensó en todo lo que esa muchacha había soportado. Se acercó y sin despertarla le cubrió los hombros con su manta. Luego salió a la oscuridad, mirando hacia el bosque nevado. El invierno se había vuelto más frío y también más peligroso. Pero por primera vez en muchos años Elías no temía morir, temía perderla. El amanecer llegó gris y silencioso. La tormenta había cesado, pero en el aire se sentía algo extraño, una quietud densa que oprimía el pecho. Elías salió de la cabaña con la escopeta al hombro. Las huellas seguían allí, más marcadas que el día anterior. 3 pares distintos, hombres pesados acostumbrados a la montaña. Los rastros se internaban hacia el este. Luego volvían a acercarse. Estaban buscándolos. Elías regresó al interior. Clara estaba preparando té con las manos temblorosas. Cuando lo vio intentó sonreír, pero en sus ojos había miedo. ¿Son ellos?, preguntó, su voz apenas un hilo. Él asintió lentamente. 3 hombres. Siguen las huellas del caballo. Llegarán antes del anochecer si el clima no cambia. Ella dejó caer la taza sin querer. El líquido se derramó sobre la mesa, humeante. «No puedo volver, Elías». «No puedo». Él se acercó y le tomó las manos. Eran pequeñas, frías, pero al contacto con las suyas temblaron con vida. «No vas a volver». Sus palabras salieron graves, firmes. «Esa mujer no te tocará más». Clara lo miró con lágrimas contenidas. «No entiendes. Ella tiene dinero, conocidos. Puede hacerte daño». Elías soltó una risa amarga. «Yo no tengo nada que perder. Ya morí una vez cuando perdí a mi familia. Si vienen por ti tendrán que pasar sobre mí». Clara se estremeció. Quiso decir algo, pero su voz se quebró. En su interior algo ardía entre el miedo y el amor. Elías no lo sabía, pero cada palabra suya la estaba desarmando, arrancándole los muros que había construido desde niña. Pasaron el día en silencio, esperando. Elías preparó trampas cerca de la cabaña, revisó las municiones y alimentó al caballo. Clara, por su parte, escribió una nota en un pedazo de papel y la escondió debajo de la Biblia. Decía, «Si muero,
Que Dios lo bendiga por haberme dejado vivir antes del final. Cuando cayó la tarde, el cielo se tiñó de rojo. Un presagio antiguo, decían los hombres del oeste. Cielo rojo al atardecer, sangre al amanecer. Elías se colocó junto a la puerta, escopeta lista. Clara encendió una lámpara y se acercó a él. «Si vienen, ¿me dejarás hablar?», susurró. Él la miró confundido. «Hablar no te salvará». «Tal vez no. Pero si me oyen, sabrán que no soy una esclava, que no tienen derecho a llevarme». Elías bajó la mirada. Esa mujer, que había llegado a su vida muda y frágil, ahora hablaba con el valor de un trueno. La admiró en silencio. «Hablarás, sí», dijo finalmente. «Pero detrás de mí. No quiero que se te acerquen». La noche cayó. El viento trajo consigo un sonido que heló la sangre. Cascos lejanos. 3 caballos avanzando entre la nieve. Elías apagó la lámpara. «Quédate atrás, Clara, no te muevas». Los cascos se detuvieron frente a la cabaña. Luego 3 golpes secos en la puerta. «Elias Crow». Una voz grave autoritaria. «Sabemos que la tienes. Entréganos a la chica y no habrá problemas». Elías no respondió. «Tiene dueño», continuó la voz. Su madrastra pagó por su custodia. Elías apoyó la escopeta contra el marco. «Nadie es dueño de nadie aquí. Márchense». Hubo un silencio tenso. Luego el ruido del martillo de un rifle. «No lo hagas difícil, viejo». Elías respiró hondo. «No lo haré difícil», dijo. «Lo haré justo». El primer disparo rompió la calma como un rayo. Elías respondió de inmediato. La bala atravesó la puerta y un grito resonó afuera. Clara se agachó cubriéndose los oídos, llorando. Elías volvió a disparar. Luego cargó de nuevo. Afuera, los hombres corrían buscando cobertura. La batalla duró pocos minutos, pero cada segundo fue una eternidad. Cuando el silencio volvió, solo se oía el silbido del viento entre los árboles. Elías abrió la puerta despacio. 2 cuerpos yacían en la nieve. El tercero huía montaña abajo, dejando un rastro de sangre. Elías bajó el arma. La respiración le temblaba. Clara salió detrás de él, con los ojos abiertos de par en par. «¿Estás herido?», preguntó. Él negó con la cabeza. Solo cansado. Ella lo abrazó por primera vez, no como quien busca protección, sino como quien teme perder lo único que tiene. Elías sintió su corazón golpeando contra su pecho, y supo que ya no era un hombre solo. Esa noche, el fuego volvió a arder en la cabaña. Clara curó una herida leve en su brazo, limpiando con agua tibia. Ninguno de los dos habló durante largo rato, hasta que ella susurró. «No sé qué hice para merecerte». Él sonrió débilmente. «Nada. Y yo tampoco sé qué hice para merecerte a ti». Sus miradas se encontraron y algo se quebró entre ellos. Todo el hielo del invierno se derritió en ese instante. Elías alzó la mano y acarició su rostro, con la misma delicadeza con que uno toca una flor después de una helada. Clara cerró los ojos y apoyó la frente contra su pecho. El fuego crepitó. Afuera, la nieve seguía cayendo, pero dentro de esa pequeña cabaña había nacido algo que ni la muerte ni el pasado podían apagar. Los días siguientes fueron tranquilos, pero sabían que la paz era frágil. El cuerpo del hombre herido que escapó podía hablar, podía regresar con más. Elías empezó a preparar una salida, construir un refugio más alto en la montaña, donde nadie pudiera encontrarlos. Clara insistió en quedarse. «No quiero huir más», dijo. «Si la montaña me mata, será mejor que vivir escondida toda la vida». Elías la miró con orgullo. Aquella muchacha que había fingido el silencio, ahora hablaba con la fuerza de la verdad. «Entonces nos quedaremos», respondió él. «Pero si algo pasa, prométeme que correrás». Clara negó con la cabeza. «Ya corrí demasiado, Elías. Esta vez, si el destino viene, lo enfrentaremos juntos». Esa noche, cuando la luna apareció sobre la nieve, Clara se acercó al fuego. Cantó otra vez. Su voz, antes débil y temerosa, era ahora firme, pura. Elías la escuchó con lágrimas en los ojos. «¿Qué canción es esa?», preguntó. «Una que mi madre cantaba cuando el invierno se llevaba todo», dijo ella. «Decía que si uno canta lo suficiente, el alma del invierno se ablanda y devuelve la primavera». Elías sonrió, mirándola como quien contempla un milagro. «Entonces canta, Clara. Canta hasta que el invierno se rinda». Ella lo hizo, y mientras su voz se perdía entre los árboles nevados,
Elías comprendió que aquella muchacha no solo había traído sonido a su cabaña, sino vida a su corazón. El invierno cedió su trono lentamente. En las montañas de Montana, la nieve se derretía como lágrimas antiguas, y el agua corría por los arroyos con un canto nuevo. Los pinos se mecían al viento, y la cabaña de Elías parecía despertar junto con la tierra. Por primera vez en años, él sintió que respiraba sin el peso de la soledad. Clara se movía entre la casa y el bosque como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Su risa, ahora libre, llenaba los días con una dulzura que Elías nunca creyó volver a escuchar. El hielo se había roto, no solo el del río, sino el de sus almas. Elías construyó un pequeño huerto junto a la cabaña. Clara plantó semillas de maíz y flores silvestres, diciendo que su madre siempre creía que donde crecían flores, Dios caminaba cerca. Cada mañana, ambos trabajaban hombro a hombro, él enseñándole a usar el hacha, ella enseñándole a sonreír de nuevo. En las noches se sentaban junto al fuego y hablaban hasta que las brasas morían. Elías le contaba historias del tiempo en que fue soldado, cuando el desierto parecía devorarlo todo. Ella lo escuchaba con atención, pero a veces, cuando él mencionaba la palabra matar, bajaba la mirada, como si temiera ver esa sombra también en él. «No tienes que temerme», le dijo una noche mientras el viento soplaba afuera. «Lo que fui antes murió en esas guerras». Clara lo miró, con una ternura que le quebró la voz. «Yo no te temo, Elías. Temo que el mundo te quite de mí», él no respondió. La tomó de la mano, y por primera vez, sus labios se encontraron. No fue un beso de deseo, sino de reconocimiento, como si ambos comprendieran que la soledad de uno había estado esperando el silencio del otro. Después ella apoyó la cabeza en su pecho, y Elías cerró los ojos, prometiéndose en silencio protegerla hasta el último aliento. Durante semanas, la vida transcurrió en calma. Los animales regresaban al bosque, el sol era más cálido, y Clara cantaba mientras tejía. A veces los dos bajaban hasta el lago y se quedaban en la orilla, mirando su reflejo en el agua. Elías decía que ese era el único espejo donde no se veía viejo. Ella reía, y el sonido de su risa hacía eco entre los árboles. Pero incluso en la primavera más hermosa, el pasado nunca muere del todo, y el suyo, con botas ensangrentadas, aún caminaba. Una tarde, mientras Clara recogía leña, vio un pájaro caer del cielo. No estaba muerto. Una flecha lo había atravesado. Lo levantó con las manos temblorosas y lo llevó a Elías. «Alguien anda cerca», dijo él examinando la flecha. «No es una trampa, es una advertencia». Clara palideció. «¿Crees que sea él?» Elías asintió. «El que escapó. No olvidaría la humillación». ¿Y si va al pueblo? «Podría traer más hombres. No lo hará. No puede mostrarse con esa herida. Pero vendrá de noche, querrá venganza». El miedo volvió a instalarse entre ellos como una sombra antigua. Esa noche, Elías no durmió. Vigiló desde la ventana con la escopeta cargada. Clara, desde el rincón, lo miraba sin hablar. Sabía que si algo ocurría, él se quedaría para luchar sin pensar en sí mismo. Al amanecer, cuando todo parecía tranquilo, Clara salió al jardín para buscar agua. El aire olía a tierra húmeda, y el sol empezaba a calentar la hierba. Por un momento pensó que quizá el peligro había pasado, pero entonces lo escuchó, el crujir de una rama. «Elías», susurró girando lentamente. Un hombre emergió de entre los árboles. Era alto, de barba negra y ojos crueles. En el hombro, una cicatriz reciente. Llevaba un rifle y una sonrisa torcida. «Así que aquí te escondes, pajarito», dijo. «Tu madrastra te quiere de vuelta». Clara retrocedió. «No me iré». «No decides tú, muchacha. Ella pagó. Eres suya». Elías apareció en la puerta, el arma en la mano. «Un paso más y no saldrás vivo de aquí». El hombre rió. «Ya me mataste una vez, viejo. Pero esta vez no fallarás, ¿verdad?» Elías no contestó, solo levantó el arma. «Déjala». «¿Por una mujer?» El intruso escupió al suelo. Ella fingió ser muda. «¿Qué crees que más fingió?» El disparo resonó antes de que terminara la frase. La bala impactó en el árbol junto a su cabeza, arrancando astillas. «La próxima no fallará», gruñó Elías. El hombre levantó las manos. «Está bien, me iré. Pero recuerda esto. El silencio no protege a nadie. La mujer que calla tarde o temprano grita». Se alejó riendo entre los árboles. Elías bajó el arma, pero su rostro estaba sombrío.
Volverá, dijo. Entonces vámonos, pidió Clara. Podemos ir al norte, más allá del río. Elías negó. No puedes huir toda tu vida. Yo tampoco. Esa noche Clara lloró en silencio mientras él la abrazaba. ¿Por qué siempre hay que pelear por amar a alguien?, murmuró ella. Elías le besó la frente, porque lo que vale la pena nunca viene fácil. El amanecer siguiente fue el último que verían juntos. Elías salió temprano a revisar las trampas. No oyó el disparo que venía de los árboles hasta que fue demasiado tarde. El impacto lo lanzó contra la nieve. Clara, al escuchar el eco, corrió desesperada hacia el bosque. Lo encontró tendido, con la sangre tiñendo la nieve. Elías, no, por favor, gritó arrodillándose junto a él. Él la miró con una calma que solo tienen los hombres que ya han hecho las paces con la muerte. No llores, Clara. No la dejes ganar. Ella apretó su mano con fuerza. Te necesito. No sé vivir sin ti. Él sonrió apenas. Sí sabes. Solo tienes que escuchar el viento. Siempre te hablaré desde ahí. Sus dedos se aflojaron. Su respiración se apagó como una llama que se queda sin aire. Clara se quedó allí, bajo la primera luz del día, sosteniendo su cuerpo entre los brazos. El bosque entero parecía llorar con ella. Cuando el sol subió, Clara cavó una tumba junto al río. La tierra estaba blanda por la primavera. Lo enterró bajo un viejo pino, el mismo donde él solía cortar leña. Colocó sobre la tumba una cruz de madera y por primera vez habló sin miedo. Ya no fingiré más, ni sordera ni silencio. Este amor merece ser oído. Su voz resonó entre las montañas, clara y firme. Luego tomó la escopeta y caminó hacia el bosque, decidida a no dejar que la muerte quedara sin justicia. El bosque estaba en calma, pero dentro de Clara rugía una tormenta. La muerte de Elías había dejado un vacío más grande que el cielo mismo. Durante 2 días permaneció junto a su tumba, hablándole como si aún pudiera oírla. Le contaba lo que hacía, cómo el río seguía corriendo, cómo las flores que él plantó habían comenzado a brotar. Cada palabra era una despedida, pero también un juramento. No permitiría que el hombre que lo mató siguiera libre, ni que la mujer que la vendió siguiera creyendo que podía comprar el destino de los demás. El tercer día, cuando el sol salió entre los pinos, Clara se levantó, vistió la chaqueta de Elías, tomó su escopeta y ensilló el caballo. El viento soplaba desde el norte, frío y limpio, como si la montaña quisiera bendecir su viaje. No es venganza, susurró acariciando la cruz de madera, es justicia. Cabalgó durante horas siguiendo las huellas que el asesino había dejado. Los rastros la llevaron hasta el camino principal que conducía al pueblo, el mismo camino donde meses atrás había sido vendida. Como si fuera una cosa, ahora regresaba como una mujer distinta, con el silencio convertido en fuego. Al caer la tarde, divisó el pequeño caserío. Todo seguía igual. Las casas de madera, el sonido lejano del herrero, el humo de las chimeneas. Pero en la puerta del salón principal, atado a un poste, estaba el caballo del hombre que buscaba. Lo reconoció por la marca en el lomo. Clara desmontó sin hacer ruido. La escopeta colgaba de su hombro, pero sus manos temblaban. No de miedo, sino de contención. Sabía que una sola decisión cambiaría todo. Entró. El lugar olía a tabaco y whisky. Un grupo de hombres jugaba a las cartas. En una mesa al fondo el asesino bebía. Cuando la vio dejó caer el vaso incrédulo. Tú, dijo poniéndose de pie. Clara levantó el arma. Mataste a Elías. Fue un accidente. Su voz temblaba. Me atacó primero. Mentira. Tú nunca supiste que era un accidente. Solo el abuso. Los demás hombres del salón se apartaron. Nadie se atrevió a intervenir. El viento soplaba por la puerta abierta, moviendo los flecos de su chaqueta. Clara apuntó al pecho del hombre. No soy muda. Nunca lo fui. Y no volveré a callar. El disparo retumbó como un trueno. El hombre cayó hacia atrás, su vaso estallando contra el suelo. Nadie gritó. Nadie se movió. Solo el eco quedó suspendido en el aire. Clara bajó el arma y salió sin mirar atrás. El camino hacia la hacienda de su madrastra fue largo. Las montañas quedaban atrás, pero su espíritu seguía allí, guiándola. Cada paso que daba era una mezcla de dolor y fuerza. Cuando llegó, el sol ya caía detrás del horizonte, tiñendo el cielo de un rojo ardiente, como si la tierra misma supiera que algo estaba por terminar. La vieja casa seguía igual. La verja oxidada, las cortinas cerradas, el olor a perfume barato. 2 hombres vigilaban la entrada.
Quiero verla, dijo Clara con voz firme. Los hombres se miraron indecisos. No recibe visitas. Entonces díganle que la muchacha sorda vino a decirle adiós. Uno de ellos desapareció dentro. Al cabo de unos minutos la puerta se abrió. La madrastra apareció, vestida con seda, con la misma sonrisa cruel que Clara recordaba. «Vaya, vaya», dijo con un tono fingidamente amable. «Pensé que estarías muerta». «Lo estuve», respondió Clara, «pero alguien me enseñó a vivir». La mujer rió. «¿Crees que puedes venir aquí con un arma y asustarme?» «No vine a asustarte», dijo Clara bajando la escopeta. «Vine a terminar lo que empezaste». La madrastra se acercó altiva. «Tú no sabes nada del mundo. Yo te di techo, te di comida. Eres lo que eres gracias a mí». Clara la miró con un fuego que nunca antes había tenido. «No, soy lo que soy a pesar de ti». Hubo un silencio espeso. La mujer irritada levantó la mano como si aún pudiera golpearla, pero Clara la detuvo en el aire, sujetándola con fuerza. «Nunca más». Los guardias dieron un paso, pero Clara apuntó el arma al suelo. «No quiero sangre. Solo vine a decirte que tu poder terminó conmigo el día que él murió por mí». La madrastra retrocedió, sorprendida por la calma en su voz. «¿Y ahora qué harás?» Clara respiró hondo. «Volveré a las montañas, donde el silencio habla más claro que tus mentiras». Se dio media vuelta y salió. Nadie la detuvo. El viento sopló fuerte, levantando polvo del camino. Mientras cabalgaba hacia el norte, las lágrimas comenzaron a caer, pero no de tristeza, sino de liberación. Cada lágrima era una palabra que nunca había podido decir. Cuando llegó de nuevo al río, el aire olía a lluvia. Se arrodilló junto a la tumba de Elias, dejando la escopeta a un lado. «Ya está hecho», susurró. «No hay más cadenas. No hay más miedo». El viento se levantó entre los árboles, suave, casi como una voz que respondía. «Estoy aquí». Clara sonrió. «Lo sé». Sacó de su bolso una pequeña caja de madera. Dentro, un anillo sencillo que había encontrado entre las cosas de Elías. Lo colocó sobre la cruz. Nunca hubo boda, pero hubo amor, y eso vale más que cualquier promesa. Se quedó allí largo rato mirando cómo las nubes se movían sobre el valle. Luego cantó. La misma canción que su madre le había enseñado, la misma que Elías amaba. Su voz se elevó entre las montañas, clara, libre, poderosa. Era la voz de una mujer que había aprendido que el silencio también puede hablar, y que a veces el amor sobrevive incluso cuando el cuerpo ya no está. A lo lejos el sol descendía tras los pinos, tiñendo el cielo de oro. Clara cerró los ojos y escuchó. Entre el murmullo del río y el susurro del viento, juraría haber oído la voz de Elías. «Ya no estás sola, Clara». Una lágrima le rodó por la mejilla. «Nunca más», susurró. El río siguió su curso, y las flores junto a la tumba comenzaron a abrirse, como si la primavera entera despertara al sonido de su canto. Y así, entre las montañas que habían sido su prisión y luego su refugio, Clara dejó que su voz se fundiera con el viento, convirtiendo el silencio en eternidad.